Los personajes, la historia, música e imágenes que aparecen en este FAQ no son de mi propiedad. Historia le pertenece a Ren Morningstar. Para poder apoyar su historia, enlaces van a estar abajo en la descripción. Fin de aclaraciones. Capítulo 14. Entrenamiento de Hero. Al día siguiente en la UA, las clases seguían su curso normal, comenzando con la materia de inglés en la mañana. En el aula, Present Mic escribía en la pizarra con su energía habitual. Había anotado una oración en inglés y luego giró hacia la clase, señalándola dramáticamente. Present Mic, all right, estudiantes. ¿Quién puede decirme qué significa esta oración en japonés? La mayoría del salón parecía un poco perdida o desinteresada, algunos apenas intentaban descifrarla. Sin embargo, Ben, quien estaba apoyado sobre su escritorio con una expresión relajada, respondió sin titubear. Ben, se traduce como, hoy es un buen día para aprender algo nuevo. Punto. La respuesta fluida y precisa hizo que Present Mic sonriera ampliamente. Present Mic, eso es correcto. Tennyson. Buen trabajo, dijo con su característico entusiasmo, alzando las manos al aire. Aplausos para nuestro amigo americano. Mientras algunos compañeros aplaudían tímidamente, otros simplemente rodaron los ojos, como Bakugo, quien murmuró algo sobre lo obvio que era. Ben solo sonrió ligeramente, acostumbrado al escepticismo de algunos. Para cambiar el ánimo del salón, Present Mic intentó algo más emocionante. Present Mic, let's crank up the energy. ¿Alguien más quiere intentarlo? Come on, chicos. A pesar del esfuerzo, el entusiasmo en la sala seguía siendo moderado. Más tarde, en la cafetería, los estudiantes se repartieron en diferentes mesas. Ben estaba sentado con Aoyama y Koude, quienes comían tranquilamente. La bandeja de Ben estaba frente a él, pero el chico parecía inspeccionarla con algo de desconfianza. ¿Ven qué pasa con toda esta comida? Todos son vegetales y cosas que no reconozco, dijo en un tono medio de broma, aunque realmente no parecía muy entusiasmado. Aoyama, comiendo con sus característicos modales elegantes, levantó una ceja y lo miró. Aoyama, más Monami, la comida japonesa es considerada exquisita y saludable. ¿Acaso no puedes apreciar la sutileza? Ben, no es que no lo aprecie, pero, vamos, esto es un poco demasiado para mí, estoy acostumbrado a algo más, americano. Levantó un trozo de algo que no identificaba, inspeccionándolo como si fuera un experimento. Koude, mientras tanto, comía tranquilamente sin decir una palabra, solo escuchando la conversación. De repente, Ben notó un gran pan en una esquina de su bandeja. Su rostro cambió, y una idea se le cruzó por la mente. Ben, un momento. Esto puede funcionar, exclamó emocionado, lo suficiente como para captar la atención de Aoyama y hacer que Koude levantara la vista. Con rapidez, Ben comenzó a improvisar. Tomó el pan y lo partió a la mitad. Luego, empezó a apilar dentro todo lo que podía de su bandeja, carne, arroz, incluso algunos vegetales que no le convencían demasiado. Al final, lo cerró y lo sostuvo como si acabara de crear un tesoro. Ben, ahora sí, esto es más mi estilo. Un buen sándwich americano. Aoyama, viéndolo con cierta incredulidad, llevó una mano a su frente dramáticamente. Aoyama, hola, ¿realmente vas a comer eso? ¡Qué falta de refinamiento! Ben, ¿refinamiento? No necesito eso. Solo necesito que esto sepa bien. Mira y aprende, dijo antes de darle un gran mordisco a su creación improvisada. Koude esbozó una pequeña sonrisa, aunque no dijo nada. Aoyama, mientras tanto, seguía viéndolo como si hubiera cometido una falta imperdonable. Ben, sin preocuparse por las críticas, levantó el pulgar mientras terminaba de masticar. Ben, no está mal. No es exactamente lo que haría en casa, pero sirve. Aoyama, resignado, simplemente suspiró. Aoyama, es tragique, pero supongo que cada quien tiene su estilo. La escena continuó en un ambiente relajado, con Ben terminando su peculiar comida mientras los demás seguían con su almuerzo. Por la tarde, en la UA, los estudiantes se reunieron en el gimnasio para su próxima clase. La expectación era palpable, aunque nadie sabía exactamente qué les esperaba. De repente, una voz profunda y potente resonó por el lugar. Al-Mikt, jóvenes, yo ya estoy aquí. La enorme figura de Al-Mikt apareció desde las puertas, avanzando con su imponente presencia. Los estudiantes se sorprendieron al verlo, aunque habían oído rumores de que sería profesor, no esperaban verlo en persona tan pronto. Algunos no podían contener su emoción, mientras otros lo miraban con asombro. Ben, sin embargo, permanecía tranquilo. Había visto esa entrada antes y conocía a Al-Mikt lo suficiente como para no impresionarse fácilmente.
Incluso se permitió esbozar una pequeña sonrisa mientras cruzaba los brazos. Al-Mig caminó hacia el frente del grupo, con los brazos cruzados y una sonrisa amplia. Al-Mig, hoy comenzaremos algo importante para su formación como héroes. Aprenderán las bases necesarias para convertirse en los protectores del mañana. La emoción en el ambiente crecía. Ben, mientras tanto, inclinó ligeramente la cabeza hacia Koude, quien estaba a su lado. Ben, este tipo siempre tiene que hacer una entrada tan dramática. Koude le miró tímidamente, incapaz de responder, pero con una pequeña sonrisa. Al-Mig, esta materia será la columna vertebral de su formación. Ocupará más horas que cualquier otra, porque ser héroes no es un trabajo fácil. El comentario hizo que algunos estudiantes intercambiaran miradas nerviosas, mientras otros, como Bakugo, mostraban una clara emoción. Bakugo, entrenamiento. Izuku, por otro lado, parecía más ansioso que emocionado. Izuku, de combate. Al-Mig, captando la tensión en el aire, levantó una mano para calmarles. Luego adoptó una pose heroica, deteniéndose dramáticamente para aumentar la expectativa. Al-Mig, para lo que vamos a hacer, necesitarán algo especial. Hizo una pausa, posando con una mano en la cadera y la otra al aire. Al-Mig, necesitarán sus trajes de héroes. Las paredes se abrieron de repente, revelando estanterías llenas de maletines numerados que correspondían a cada estudiante. Los maletines, brillantes y ordenados, contenían los trajes que habían solicitado previamente al inscribirse en la UA. El salón estalló en murmullos. Los estudiantes estaban emocionados por ver sus trajes, cada uno diseñado a su gusto y necesidades. Sin embargo, mientras todos se acercaban a recoger los suyos, Ben se detuvo, sintiendo un vacío en el estómago. Ben, no mandé a hacer ningún traje. Mientras veía a todos tomar sus maletines con entusiasmo, Ben permaneció quieto, cruzando los brazos y tratando de no llamar la atención. No era algo que pudiera admitir tan fácilmente. Al-Mig, ignorando el nerviosismo de algunos, continuó. Al-Mig, muy bien, jóvenes. Una vez que se pongan sus trajes, los espero en el campo beta. Prepárense para su primera prueba. Los estudiantes comenzaron a moverse rápidamente hacia los vestidores, ansiosos por probarse sus trajes. Mientras caminaban, Ben suspiró para sí mismo, pensando cómo iba a manejar la situación. Ben, genial. Ahora tengo que improvisar algo. Sin embargo, decidió no preocuparse demasiado. Después de todo, había enfrentado problemas más grandes que este. Más tarde, ya en el campo beta, mientras todos los estudiantes se reunían en el campo beta, con sus trajes ya puestos y mostrando sus respectivas personalidades y estilos, Al-Mig tomaba la palabra frente al grupo. Su voz resonaba con la confianza que lo caracterizaba. Al-Mig, dicen que el traje hace al héroe, jóvenes hombres y mujeres. Es más que una prenda, es la representación de quienes son y de lo que aspiran a ser. Asegúrense de portar sus trajes con orgullo, porque a partir de ahora, ustedes son héroes en formación. Los estudiantes lo escuchaban con atención, algunos emocionados, otros algo nerviosos. En especial, Izuku, que había llegado con su traje por primera vez. Aunque estaba claramente orgulloso de su diseño, las imperfecciones y su apariencia algo caricaturesca lo hicieron destacar de manera peculiar entre los demás. Bakugo, por supuesto, no perdió la oportunidad de burlarse, dejando escapar un comentario sarcástico mientras cruzaba los brazos. Bakugo, ¿qué demonios es eso? Deku, ¿vas a pelear o estás listo para una pijamada? Izuku, como era de esperarse, comenzó a tartamudear, tratando de defender su traje. Pero antes de que la conversación pudiera escalar, Al-Mig alzó la voz. Al-Mig, calma, jóvenes, este no es el momento para críticas. Es el momento de demostrar su potencial como héroes. Sin embargo, mientras Al-Mig hablaba, notó algo extraño, alguien faltaba. Sus ojos recorrieron al grupo y, tras contar rápidamente, se dio cuenta de que Ben no estaba entre ellos. Al-Mig, parece que nos falta alguien. ¿Dónde está el joven Tenesen? Los estudiantes intercambiaron miradas. Nadie había visto a Ben durante el proceso de ponerse los trajes, ni sabían dónde estaba. De repente, las puertas al final del campo beta se abrieron, y Ben apareció, caminando con calma hacia el grupo para sorpresa de todos. No llevaba ningún traje puesto. Su atuendo era casual, como si no hubiera tomado la clase con la seriedad que merecía. Los murmullos entre los estudiantes no tardaron en comenzar. Al-Mig, con una ceja levantada, lo miró fijamente mientras Ben se acercaba. Al-Mig, joven Tenesen, ¿dónde está su traje? Esto es un entrenamiento serio, y los trajes son fundamentales para protegerlos.
Ben, deteniéndose frente al grupo, encogió los hombros con una expresión relajada. Ben, bueno, supongo que olvidé enviarlo. Pero no se preocupen, puedo arreglármela sin uno. El comentario dejó a algunos estudiantes aún más confundidos, mientras otros, como Bakugo, simplemente fruncieron el ceño, claramente molesto por la actitud despreocupada de Ben. Bakugo, ¿qué demonios? ¿Piensas que eres mejor que yo o qué? Ben, sin inmutarse, le lanzó una mirada tranquila. Ben, no necesito un traje para hacer lo que tengo que hacer. Pero si quieres discutirlo, adelante, te escucho. Bakugo apretó los dientes, claramente irritado, pero antes de que pudiera responder, Almik intervino. Almik, calma. Jóvenes, este no es el momento para discusiones. Joven Tennyson, aunque aprecio su confianza, debe entender que el traje no es solo un adorno. Es una herramienta vital para proteger su vida y cumplir con sus deberes como héroe. Ben asintió, pero su expresión no mostraba signos de remordimiento. Ben, lo entiendo, Almik, pero créame, estaré bien. Me he enfrentado a cosas mucho peores sin necesitar un traje elegante. Almik lo miró con seriedad durante unos segundos, pero finalmente decidió no prolongar el asunto. Almik, muy bien, joven Tennyson, pero esto no debe repetirse. Espero que para la próxima sesión tenga un traje listo. Ahora a concentrarse en el entrenamiento. Los murmullos continuaron mientras el grupo se preparaba para las próximas instrucciones. Algunos estudiantes miraban a Ben con curiosidad, mientras otros, como Bakugo, no podían ocultar su molestia. Pero Ben, fiel a su estilo, permanecía relajado, como si toda la situación fuera solo un inconveniente menor. Mientras se alineaban, Ben cruzó los brazos y observó el escenario frente a él. Ben, un traje, tal vez debería haberlo pedido, aunque, honestamente, con el Omnitree, creo que estoy más que cubierto. Almik se paró con su habitual pose de confianza, cruzando los brazos mientras miraba a los estudiantes. Almik, muy bien, jóvenes. Es hora de comenzar el entrenamiento de combate. Prepárense para demostrar de qué están hechos. Antes de que pudiera continuar, Ide levantó su mano de manera formal, interrumpiendo la explicación con su característico tono serio. Ide, disculpe, Almik, una pregunta importante. Que ese entrenamiento sea como el del examen de admisión. ¿Un combate urbano nuevamente? Ben, que estaba detrás, notó algo peculiar en el diseño del traje de Ide. La forma mecánica de las botas y los detalles metálicos le recordaron algo familiar. Ben, en voz baja, más para sí mismo, ese traje parece sacado directamente de un Transformer. Solo falta que se convierta en un auto y ya estaría completo. Kaminari, que estaba cerca y escuchó el comentario, dejó escapar una risa. Kaminari, totalmente. Ahora solo falta que grite, Autobots, transformarse y rodar. Punto. Ide, aunque no escuchó el comentario, mantenía su postura seria mientras Almik respondía. Almik, gran pregunta, joven Ide. Pero no, este no será un combate urbano. Hoy adelantaremos 2 pasos hacia algo más avanzado. Los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos, intrigados. Almik levantó una mano para llamar su atención y continuó. Almik, casi todas las batallas de héroes ocurren al aire libre, calles, plazas, autopistas. Sin embargo, los villanos más astutos no atacan de frente, no, se esconden bajo techo, en lugares cerrados, planeando en las sombras. Encarcelamientos, acuerdos clandestinos, operaciones encubiertas. Ese es su terreno de juego, y como futuros héroes, deben estar preparados para enfrentarlos ahí. Suyu, con su habitual calma pero siempre directa, levantó su mano. Suyu, ¿haremos esto sin entrenamiento básico? ¿No sería demasiado pronto, Kero? Almik asintió, reconociendo la inquietud en la pregunta. Almik, es cierto que este es un desafío avanzado. Pero el objetivo de esta clase no es solo enseñarles a pelear, es enseñarles los principios fundamentales de ser héroes. Aprenderán a adaptarse y pensar estratégicamente en entornos donde los villanos tienen la ventaja. Mientras hablaba, otros estudiantes comenzaron a levantar sus manos, y las preguntas empezaron a llegar una tras otra. Hiro, ¿habrá equipos o será individual? Kirishima, ¿qué pasa si nos enfrentamos a alguien con un cuerpo totalmente opuesto al nuestro? Momo, ¿habrá tiempo límite o reglas específicas? Almik, normalmente confiado, comenzó a sudar ligeramente. La avalancha de preguntas lo estaba poniendo visiblemente nervioso. Almik, un momento, jóvenes, responderé todas sus preguntas, de una en una, por favor. Sin embargo, las preguntas continuaron llegando, cada vez más rápido. Uraraka, ¿podremos usar cualquier técnica o hay restricciones?
Zero, ¿qué pasa si alguien destruye demasiado del entorno? Bakugo, cuando empezamos a romper cosas. Almig, rascándose la nuca con una sonrisa algo nerviosa, intentó calmar la situación. Almig, calma, calma. Entiendo que tienen muchas dudas, pero confíen en mí, todo quedará claro una vez que comencemos. Les aseguro que, de pronto, su voz fue interrumpida por un comentario seco de Ben, quien cruzado de brazos observaba a todos con una ligera sonrisa. Ben, bueno, si seguimos preguntando todo ahora, probablemente terminemos la clase antes de empezar. ¿Por qué no dejamos que Almig nos sorprenda? El grupo se quedó en silencio por un momento, y algunos estudiantes asintieron, reconociendo que tenía razón. Almig miró a Ben con agradecimiento y recuperó su compostura. Almig, exacto. Joven Tennyson. A veces, la mejor manera de aprender es experimentarlo por uno mismo. Ahora, prepárense para el primer ejercicio de héroes contra villanos. Con eso, Almig empezó a explicar con seria la regla del desafío y todos estaban preparados. Almig, para este entrenamiento, formaremos equipos. Héroes contra villanos. Cada uno de ustedes sacará un papel de esta caja para determinar su rol y equipo. Este será su primer paso hacia el verdadero combate de héroes. Uno por uno, los estudiantes comenzaron a acercarse para sacar sus papeles. Mientras tanto, Ben permanecía apoyado contra una pared, observando sin intención de participar. Cuando todos habían terminado, Ide, siempre pendiente de los detalles, levantó la mano con un gesto firme. Ide, Almig, parece que Ben no ha sacado un papel. ¿Cómo será asignado a un equipo si no participa en el sorteo? Almig giró hacia Ben, frunciendo el ceño ligeramente. Almig, joven Tennyson, ¿hay algún motivo para que no hayas tomado un papel? Ben, con los brazos cruzados y una expresión calmada, respondió directamente. Ben, porque no necesito un equipo. El comentario cayó como una piedra en medio del grupo. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con incredulidad. ¿Kirishima en serio? Eso es, un poco extremo, ¿no? Hiro, con las manos en los bolsillos y un tono indiferente, si quiere hacerlo solo, es su problema, aunque no entiendo cuál es el punto. Nina, visiblemente confundida, susurró, ¿no se supone que el trabajo en equipo es importante para los héroes? Bakugo, que había estado escuchando en silencio, soltó un bufido, claramente irritado. Bakugo, tis, qué idiota. Si quiere jugar al héroe solitario, que lo haga. Me da igual, no importa lo que haga. Al final, voy a aplastar a todos de todas formas. Almig, ignorando los comentarios de los demás, se dirigió nuevamente a Ben con una mirada seria. Almig, ¿estás completamente seguro de esto, joven Tennyson? Este ejercicio está diseñado para enseñarles a trabajar en equipo. Ir solo podría ponerte en desventaja. Ben, con calma, lo entiendo. No es por alardear, solo prefiero manejar esto a mi manera. Almig reflexionó por un momento antes de asentir. Almig, muy bien, si esa es tu decisión, la respetaré, pero ten en cuenta que esto no será fácil. Mientras tanto, Bakugo cruzó los brazos, manteniendo su mirada fija en Ben, no por preocupación, sino por puro interés competitivo. Bakugo, cree que es especial, no importa. Cuando me toque enfrentarlo, le enseñaré quién manda aquí. Almig, retomando la atención del grupo, extendió los brazos para hablar con más energía. Almig, tienen 15 minutos para planificar sus estrategias. Villanos, defiendan su objetivo. Héroes, cumplan su misión, y denlo todo. El grupo se dispersó, algunos intercambiando ideas con sus compañeros de equipo. Ben, por otro lado, se quedó donde estaba, cruzado de brazos, observando cómo los demás se apresuraban a coordinarse. Kirishima, algo incómodo con la situación, le lanzó una mirada a Ben antes de volver a su grupo. Hiro, mientras discutía con su equipo, comentó sin mucha emoción, espero que no sea un completo desastre. No sería divertido verlo fracasar solo. Mientras tanto, Bakugo ya había dejado de prestar atención a su equipo, con su mente centrada únicamente en la competencia. No le interesaba quién estaba en su equipo o contra quién lucharía. Solo tenía un objetivo, demostrar que era el mejor, aplastando a quien estuviera en su camino. Cuando los 15 minutos terminaron, Almig levantó la voz para llamar la atención de todos. Almig, es hora de comenzar la prueba. Prepárense para demostrar lo que significa ser héroes y villanos en situaciones reales. Den lo mejor de ustedes. Con eso, los estudiantes comenzaron a posicionarse en el área de inicio, listos para el enfrentamiento. Ben, por su parte, caminó tranquilamente hacia su punto, sin decir una sola palabra más.
Bakugo lo observó de reojo, apretando los dientes mientras pensaba en su próximo movimiento. Para él, esto no era más que una oportunidad de reafirmar su superioridad, y Ben solo era un obstáculo más en su camino. Minutos después, en la sala de monitores, Al-Mikt observaba junto al resto de los estudiantes cómo se desarrollaba el enfrentamiento entre los equipos de Izuku y Uraraka contra Ide y Bakugo. La pantalla mostraba cada movimiento con claridad, mientras los alumnos discutían entre ellos las estrategias que se estaban empleando. Kirishima, Bakugo está siendo demasiado agresivo. Está olvidando completamente la misión. Hiro, cruzándose de brazos, no es sorpresa. Bakugo solo piensa en pelear. Parece más interesado en destruir a Midoriya que en ganar como villano. Suyu, con su tono despreocupado, agregó, Kero, al menos Ide parece saber lo que hace. Está siendo más villano que Bakugo. Ben, por su parte, permanecía en silencio, con los brazos cruzados mientras estudiaba cada movimiento en la pantalla. Sus ojos se enfocaban en Bakugo cada vez que éste lanzaba uno de sus ataques devastadores. Cuando el enfrentamiento terminó, Al-Mikt tomó la palabra para evaluar. Al-Mikt, aunque el combate fue intenso, solo uno realmente cumplió con su papel. Ide, felicitaciones por demostrar cómo debe actuar un villano en estas circunstancias. El resto, necesita trabajar en su enfoque y estrategia. El grupo murmuraba entre sí, mientras algunos como Kirishima miraban preocupados a Izuku, quien había terminado bastante golpeado por el enfrentamiento. Ben, aunque no lo mostró, también se preocupó, pero no dijo nada. Los combates continuaron, con los estudiantes alternando sus roles de héroes y villanos, cada uno mostrando sus habilidades y debilidades. Finalmente, llegó el turno de Ben, quien sería el héroe en esta ocasión. Al-Mikt, con una mezcla de interés y cautela, anunció los villanos de este enfrentamiento. Al-Mikt, los villanos serán Bakugo y Todoroki. El anuncio causó un pequeño revuelo en la sala. Kirishima, vaya equipo. Esos dos no van a tomárselo con calma. Hiro, más que equipo, parece un desastre. Esos dos ni siquiera se llevan bien. Mientras tanto, Bakugo soltó un bufido, claramente molesto por tener que trabajar con alguien más, especialmente Todoroki. Bakugo, no necesito a ese hielo ambulante. Puedo encargarme de esto solo. Todoroki, con su habitual tono frío, respondió sin siquiera mirarlo. Todoroki, haz lo que quieras, pero no interfieras conmigo. Ben, sin reaccionar al drama entre sus oponentes, se dirigió hacia el edificio en silencio. Antes de irse, Koude y Aoyama se le acercaron. Koude, nervioso, en voz baja, buena suerte. Aoyama, con su aire extravagante, añadió, tú brillarás, Monami, muéstrales tu esplendor. Ben, sin detenerse, simplemente asintió y siguió su camino hacia el punto de inicio. En la sala de monitores, el ambiente se volvió tenso. Bakugo y Todoroki eran conocidos por su poder, pero también por su incapacidad para trabajar en equipo. Por otro lado, Ben estaba solo, enfrentando a dos de los estudiantes más destacados de la clase. Al-Mikt, aunque preocupado, no podía evitar sentir curiosidad por cómo se desarrollaría este combate. Al-Mikt, prepárense, jóvenes. Esta será una batalla interesante. Todos a sus posiciones. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar, y todas las miradas estaban puestas en el monitor, esperando ver cómo Ben enfrentaría el desafío de enfrentarse solo a dos de los estudiantes más formidables de la clase. Ya en el edificio, Ben caminaba por el pasillo oscuro del edificio, buscando la bomba falsa. Los pasos resonaban en el vacío, cada segundo más pesado. Necesitaba encontrarla, pero algo no estaba bien. Un sonido de pasos lo alertó. No estaba solo. A lo lejos, apareció Todoroki, caminando con calma, pero con una mirada fija y fría. El contraste entre su tranquilidad y la inminente amenaza era claro. No dijo nada al principio, solo lo observó. Todoroki, tu forma de fuego, me recuerda a él. Ben frunció el ceño, pero no dijo nada. No entendía a qué se refería, pero no era el momento de pensar en eso. Lo que importaba era que Todoroki no parecía tan confiado como en las pruebas. Ben decidió prepararse. Sin pensarlo demasiado, tocó el Omnitree. En un parpadeo, se transformó en Fast Track. Su cuerpo se volvió más ligero, más ágil. Ya no era Ben, sino una versión de él mismo que se movía más rápido que antes.
Empezó a caminar con rapidez y luego comenzó a correr, buscando la mejor manera de llegar al punto donde sospechaba que estaba la bomba falsa. Todoroki, al verlo moverse, no mostró sorpresa. Ben intentaba mantener la distancia, corriendo de un lado a otro, pero Todoroki no perdía la calma. Sin hacer un movimiento inmediato, solo observaba, esperando. Ben se lanzaba hacia él, pero la velocidad que había ganado aún no era suficiente para superar la frialdad del enfrentamiento. En el momento en que Ben pensó que podría dar un golpe, Todoroki levantó la mano. En segundos, el suelo bajo sus pies comenzó a congelarse. El hielo subió rápidamente, y Ben, al intentar cambiar de dirección, se resbaló. Fast Track, tienes que estar bromeando. La velocidad que había ganado no fue suficiente para mantenerse firme sobre el hielo. Perdió el equilibrio y, con un ruido sordo, cayó al suelo, deslizándose por la capa resbaladiza que se había formado a su alrededor. El hielo le bloqueaba el paso, y aunque intentó levantarse rápidamente, no podía evitar deslizarse. Todoroki, sin prisa, observó cómo Ben intentaba recuperar el control. Su expresión no cambió, parecía que no esperaba que Ben pudiera esquivar el hielo, y ya tenía otro bloque preparado en caso de que fuera necesario. Todoroki, si piensas que eso te salvará, te equivocas. Fast Track, respirando de forma agitada, intentó mantenerse erguido en medio del resbalón. Aunque su velocidad lo había hecho destacar en las pruebas anteriores, ahora se veía claramente que la diferencia de poder no era tan sencilla de superar. En la sala de monitores, los estudiantes observaban atentos, pero no parecía haber mucho asombro. Ya conocían la habilidad de Fast Track, pero ver la reacción de Todoroki al usar el hielo les dejaba claro que aún no habían visto todo el potencial de su compañero. Kaminari, wow, eso fue rápido, pero ¿por qué no lo evitó? Momo, mirando con atención, opinó, el hielo está controlando el movimiento. Todoroki lo está usando a la perfección. En el enfrentamiento, Ben se recuperaba lentamente, consciente de que algo debía cambiar si quería tener alguna oportunidad. Miró a Todoroki, con el hielo cubriendo el suelo, sabiendo que, aunque tenía velocidad, la estrategia del otro era muy efectiva. Todoroki no se movía, su postura era implacable. El hielo seguía cubriendo el suelo, y cualquier movimiento de Ben quedaba limitado por las barreras heladas que Todoroki creaba a su alrededor. Fast Track se preparó para hacer otro intento, pero sabía que debía cambiar algo. Ya no podía depender solo de la velocidad. Fast Track desactiva el Omnitree para luego volver a su forma humana. El frío del hielo subía lentamente por sus piernas, pero Ben no apartaba la vista del Omnitree en su muñeca, que emitía un tenue brillo. Todoroki, manteniendo su postura seria, primero velocidad, ahora vas a intentar algo más. Parece que tienes muchos trucos, pero ninguno funcionará aquí. Ben no contestó de inmediato. Con calma, buscaba entre las opciones en el Omnitree mientras el ambiente se llenaba del sonido distante de sus propias respiraciones. Finalmente, esbozó una ligera sonrisa. Ben, confiado, solo necesito uno, ya verás. Todoroki no respondió. En cambio, alzó una mano, reforzando el hielo que atrapaba a Ben, como si intentara cerrar cualquier oportunidad para que escapara. El Omnitree emitió un destello verde brillante, iluminando el pasillo. Cuando la luz desapareció, lo que quedó fue una figura completamente diferente, mediana de estatura, con un cuerpo blanco y detalles negros y ojos grandes y verdes. La nueva forma de Ben parecía extraña y, al mismo tiempo, desconcertante. Todoroki observando con cuidado a Chenpiev. Otro cambio. ¿Y qué hace este? En la sala de monitores, los estudiantes no apartaban la vista de la pantalla. Kirishima inclinándose hacia adelante. Ese tipo de transformación siempre sorprende, pero no parece tan fuerte como la anterior. Mina, frunciendo el ceño, ¿qué hará ahora? No parece hecho para pelear cuerpo a cuerpo. Kaminari, con una mezcla de asombro y confusión, ¿es un tipo de quirk de adaptación? No entiendo qué puede hacer esa forma nueva. Momo, analizando, si lo eligió en esta situación, debe tener alguna ventaja contra Todoroki. Veamos cómo lo utiliza. De vuelta en el enfrentamiento, Todoroki, sin perder tiempo, extendió ambas manos y lanzó una ráfaga de hielo directa hacia la nueva forma de Ben. El ataque cubrió el pasillo en un instante, llenándolo con un manto blanco y brillante. Pero antes de que el hielo pudiera alcanzarlo,
Eko Eko abrió la boca y emitió un grito ensordecedor que llenó el espacio con una onda de sonido visible. Las paredes temblaron, y el hielo frente a él se rompió en 1000 pedazos, desintegrándose antes de llegar a su objetivo y al mismo tiempo liberando a Eko Eko del hielo en sus pies. Todoroki retrocediendo un paso y llevándose una mano al oído. ¿Qué demonios fue eso? En la sala de monitores, el impacto del sonido era evidente incluso en la transmisión. Ide, ajustando sus gafas, ese ruido. Su habilidad genera ondas de sonido lo suficientemente fuertes como para desintegrar el hielo. Mina, impresionada, es como un present mic en esteroides. ¿Todoroki podrá detener algo así? Kirishima, sonriendo, no parece tan débil después de todo. Ese sonido podría romper cualquier cosa. De vuelta al enfrentamiento, Eko Eko dejó que su grito se apagara, pero el eco seguía resonando en las paredes. Todoroki se recuperó rápidamente, sus ojos fijos en su oponente mientras un leve rastro de vapor salía de la mitad helada de su cuerpo. Eko Eko, sonriendo con confianza, ¿eso fue suficiente para romper el hielo, o necesitas algo más fuerte? Todoroki, sin inmutarse, volvió a alzar una mano, el suelo bajo sus pies comenzando a congelarse de nuevo. Todoroki, con voz fría, un ruido fuerte no va a detenerme. Todoroki observó con atención cuando Eko Eko extendió los brazos, pero lo que ocurrió después lo tomó completamente por sorpresa. En cuestión de segundos, 2 clones exactos del alien aparecieron a su lado, como si hubieran surgido de la nada. Todoroki, para sí mismo, ¿clones? No puede ser. Los 3 Eko Eko se coordinaron sin esfuerzo. 2 de ellos corrieron hacia las paredes a gran velocidad, impulsándose ágilmente hacia arriba. El original permaneció en el suelo como si estuviera calculando la próxima jugada. En la sala de monitores, los estudiantes reaccionaron al unísono. Kaminari, atónito, se multiplicó. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Mina, boquiabierta, eso es increíble. Y además se mueven como si fueran uno solo. Kirishima, cruzando los brazos con una sonrisa, ese tipo sabe lo que hace. Pero Todoroki no va a caer tan fácilmente. Mientras tanto, Todoroki observaba con detenimiento a los clones que se lanzaban por las paredes. Rápidamente levantó una mano, generando una pared de hielo a su alrededor para protegerse. Sin embargo, los clones parecían tener otro plan. Ya en el aire, ambos Eko Eko miraron hacia abajo y, de forma sincronizada, abrieron la boca para soltar un potente grito sónico dirigido al suelo. La fuerza del sonido no solo destruyó parte del hielo, sino que también los impulsó aún más alto, colocándolos justo encima de Todoroki. Todoroki levantando la mirada rápidamente, que, maldita sea. Sin darle tiempo a reaccionar, ambos clones lanzaron sus gritos directamente hacia él desde arriba. La explosión de sonido fue tan intensa que el hielo alrededor de Todoroki se fracturó instantáneamente, dejando una nube de partículas brillantes flotando en el aire. En la sala de monitores, la pantalla vibró con el impacto del sonido. Momo, impresionada, esa habilidad no solo es ofensiva, también es estratégica. Está rompiendo la defensa de Todoroki por completo. Ide, asintiendo, es una coordinación impresionante. Si Todoroki no encuentra una forma de detenerlo, podría estar en problemas. De vuelta en el edificio, Todoroki retrocedió unos pasos, claramente desorientado por el doble ataque sónico. Sin embargo, sus ojos no mostraban signos de rendirse. Todoroki entre dientes, así que no solo gritas, esto se está poniendo interesante. Mientras los clones aterrizaban suavemente a su lado, Eko Eko original observaba a Todoroki con una leve sonrisa. Eko Eko, con confianza, ¿eso es todo lo que tienes, o vas a empezar a tomar esto en serio? Todoroki, sin responder, comenzó a enfriar nuevamente el aire a su alrededor. El ambiente se volvió más frío, y una capa delgada de escarcha comenzó a cubrir las paredes y el suelo. Todoroki observó con calma cómo los 2 clones de Eko Eko se acercaban rápidamente, intentando rodearlo por ambos lados. Sin perder el control, levantó su mano y, con un movimiento preciso, congeló al primer clon que se dirigía hacia su izquierda, haciéndolo desaparecer en el acto. El segundo clon intentó saltar hacia él desde la derecha, pero Todoroki reaccionó rápidamente, levantando una columna de hielo que impactó al clon en pleno vuelo, desintegrándolo. Todoroki, serio, si esto es todo lo que puedes hacer, no durarás mucho. Desde su posición, el verdadero Eko Eko frunció el ceño. Todoroki era tan metódico como lo describían, pero eso no lo haría retroceder. Eko Eko, con firmeza, ¿crees que esto terminó? Apenas estoy calentando.
Eko lanzó un potente grito sónico dirigido al suelo bajo los pies de Todoroki. El impacto destrozó el terreno, levantando fragmentos y una densa nube de polvo que bloqueó momentáneamente la visión de Todoroki. Todoroki, manteniendo la calma, extendió su mano y congeló el aire a su alrededor, disipando la nube y cubriendo el terreno con una capa de hielo resbaladizo. Todoroki impasible, esa táctica ya no servirá conmigo. De pronto, se escucharon pasos apresurados en el piso superior. Bakugo descendía con rapidez por las escaleras, visiblemente molesto. Bakugo, gritando desde lejos, idiota mitad y mitad. ¿Qué rayos estás haciendo? ¿Quieres que ese payaso llegue a la bomba? Todoroki no apartó la vista de Eko mientras respondía de forma seca. Todoroki, estoy manejándolo. Quédate en tu lugar. Bakugo irritado, no me des órdenes. Si no puedes con esto, me encargaré yo mismo. En la sala de monitores, los estudiantes observaban el intercambio con tensión palpable. Kirishima, sorprendido, wow, Bakugo realmente no se aguanta ni con su compañero. Hiro, cruzada de brazos, ese tipo, solo quiere destruirlo todo, ¿no? De vuelta en el edificio, Eko, atrapado entre el hielo, notó la oportunidad. Bakugo parecía distraído con su queja, y Todoroki estaba concentrado en su contraataque. Eko generó otros dos clones que se lanzaron simultáneamente, uno hacia Todoroki y otro hacia Bakugo. Todoroki destruyó al clon que lo atacaba al instante con una barrera de hielo. Bakugo, por su parte, levantó la mirada y explotó al segundo clon con una explosión rápida y precisa. Bakugo dirigiéndose a Eko, eso es todo lo que tienes, perdedor. Ni siquiera puedes entretenerme. Eko apretó los dientes mientras el Omnitri en su pecho comenzaba a brillar. El dispositivo estaba listo para cambiar nuevamente, pero antes de que pudiera hacerlo, Todoroki congeló el suelo bajo él, atrapándolo en una gruesa capa de hielo. Todoroki, acercándose, esto termina aquí, no importa cuántas formas tengas, no vas a pasar de este punto. Eko levantó la mirada, con una leve sonrisa confiada, mientras el brillo del Omnitri aumentaba. Eko directo, deberías preocuparte más por lo que viene ahora. Todoroki no respondió, pero su mirada se endureció, preparándose para lo que fuera que Eko estuviera planeando. El resplandor verde iluminó momentáneamente el pasillo, cegando a Todoroki por un instante. Cuando el brillo desapareció, un rugido gutural resonó en el aire. El hielo que aprisionaba a Ben se rompió en pedazos como si fuera papel, y en su lugar estaba Rat, una figura musculosa y feroz, con garras y un aire completamente intimidante. Antes de que Todoroki pudiera reaccionar, Rat se lanzó hacia él con velocidad explosiva. Con un potente puñetazo directo al torso, lo lanzó contra una pared cercana, haciendo que el concreto se agrietara. Todoroki cayó al suelo, inconsciente. Rat se acercó lentamente al cuerpo caído de Todoroki, agachándose para quedar a su altura mientras rugía con una mezcla de furia y superioridad. Rat, con voz grave y sarcástica, déjame decirte algo, Todoroki, hijo de Endeavor. Tu estúpido cuerpo de hielo no sirve para nada contra alguien como yo. Puedes congelar todo lo que quieras, pero cuando se trata de fuerza bruta, se golpeó el pecho con una de sus garras, haciendo un sonido seco y resonante. Rat, no tienes ninguna probabilidad, porque Rat siempre aplasta a su presa, y tú ni siquiera vales el esfuerzo. Se puso de pie, girando la cabeza hacia donde estaba Bakugo. El rugido que salió de su garganta reverberó por todo el edificio. Era un claro desafío. Ambos se quedaron en silencio por un momento, midiéndose mutuamente. Rat, con su típica actitud explosiva, déjame decirte algo, chico explosivo. Rat no necesita que un mocoso con complejo de superioridad se interponga. Voy a tomar esa bomba y ganaré este estúpido ejercicio. Bakugo, frunciendo el ceño mientras una chispa se encendía en su mano. Ah, sí, escucha, bestia mutante, no me importa cuántas formas raras tengas. Todas me importan lo mismo, nada. Voy a destrozarte aquí mismo y demostrar que soy el número uno. Rat, acercándose más, mostrando sus garras. Por favor, como si alguien que tiene que lanzar chíspites pudiera con Rat. ¿Sabes qué haré? Voy a aplastar esa actitud de niño llorón y... Bakugo, interrumpiéndolo mientras daba un paso adelante. Cállate ya, mitad felino, mitad bufón. ¿De verdad crees que me importa lo que tengas que decir? Voy a demostrar que no importan tus trucos raros, siempre seré mejor que cualquiera. La discusión se intensificaba, ambos lanzando insultos y gruñidos, pero sin pasar al contacto físico todavía.
En la sala de monitores, el ambiente estaba lleno de tensión, hasta que varios notaron algo absurdo en la escena. Kaminari rascándose la nuca con una gota de sudor en la frente. ¿En serio están discutiendo? Pensé que ya estarían peleando a muerte. Suyu, ladeando la cabeza, Kero. Parece más una competencia de quien grita más fuerte. Kirishima riéndose incómodo. Bueno, hay que admitirlo, tienen personalidades igual de explosivas. Esto es algo interesante de ver. Incluso el Mig, observando la escena con atención, no pudo evitar llevarse una mano al rostro, suspirando profundamente. Mientras tanto, Rat y Bakugo seguían intercambiando palabras, ninguno dispuesto a ceder terreno. Pero en eso Bakugo hace un destello con sus manos. Rat apenas pudo reaccionar cuando el destello de luz de las explosiones de Bakugo lo cegó momentáneamente. Rugió furioso, retrocediendo un par de pasos mientras agitaba sus garras en el aire, tratando de disipar cualquier ataque. Rat, gruñendo, déjame decirte algo, chico explosivo. Rat no necesita ver para aplastarte. Bakugo aprovechó el momento para lanzarse al ataque, utilizando una explosión para impulsarse directo hacia Rat, con su puño listo para impactar. Rat apenas recuperó la visión cuando el golpe lo alcanzó en el pecho, haciéndolo retroceder con fuerza y chocando contra una pared, dejando grietas visibles. Bakugo, con una sonrisa confiada. ¿Qué pasa, felino? ¿Te quedaste sin rugidos? Rat, aún aturdido, se levantó lentamente, sus ojos llenos de furia. Golpeó el suelo con su puño, dejando una marca visible, y cargó directamente hacia Bakugo con un rugido ensordecedor. Bakugo, en lugar de retroceder, lanzó otra explosión para detener su avance, pero Rat usó su increíble fuerza para atravesar el impacto, absorbiendo parte del daño mientras seguía avanzando. Rat rugiendo, Rat no retrocede, Rat aplasta. Con un movimiento rápido, Rat lanzó un zarpazo horizontal hacia Bakugo, quien apenas pudo esquivarlo impulsándose hacia atrás con una explosión. Sin embargo, las garras de Rat dejaron marcas profundas en el suelo donde Bakugo había estado. Bakugo, aterrizando en el aire, Tiseach, eres resistente, pero no eres tan rápido como para alcanzarme. Rat no respondió. En su lugar, arrancó un trozo de la pared cercana y lo lanzó con toda su fuerza hacia Bakugo. Este reaccionó en el último momento, usando una explosión para destruir el proyectil en pedazos, pero la distracción fue suficiente para que Rat cerrara la distancia entre ellos. Con un salto impresionante, Rat golpeó a Bakugo en el aire con un puñetazo directo, enviándolo a estrellarse contra el suelo del pasillo. Bakugo gruñó de dolor, pero rápidamente se levantó, sus ojos llenos de determinación. Bakugo, apretando los dientes, no te creas especial. Voy a destrozarte aquí y ahora. Bakugo desató una serie de explosiones rápidas, forzando a Rat a retroceder mientras el pasillo se llenaba de humo y escombros. Rat trató de mantener el equilibrio, pero Bakugo, aprovechando su velocidad aérea, comenzó a rodearlo, lanzando explosiones desde diferentes ángulos. En la sala de monitores, el resto de los estudiantes miraban con asombro. Kirishima, con los ojos abiertos, Bakugo está yendo con todo. Pero ese tipo, ¿cómo sigue en pie después de todo eso? Hiro, cruzando los brazos, es como una pelea de dos bestias rabiosas. Ninguno parece querer ceder. Suyu, mirando con calma, Kero, parece que el tiempo se les está acabando. ¿Qué pasará si ninguno de los dos cede? Mientras tanto, Bakugo se impulsó hacia Rat una vez más, preparando una explosión más grande, mientras gritaba, esto termina ahora. Rat, con los ojos brillando de furia, se preparó para recibir el impacto, gruñendo, intenta lo que quieras, chico explosivo. Rat no caerá ante nadie. Ambos chocaron en un impacto masivo que sacudió todo el piso, llenando el lugar de polvo y humo. El humo y el polvo se disiparon lentamente, revelando una escena que nadie en la sala de monitores esperaba. Rat estaba encima de Bakugo, sujetándolo firmemente contra el suelo con una mano presionando su pecho y la otra inmovilizando su brazo derecho, impidiendo cualquier movimiento explosivo. Bakugo jadeaba, con el rostro torcido en una mezcla de frustración y furia. Bakugo, forcejeando, maldito monstruo, no pienses que esto se ha acabado, te voy a... Rat interrumpiéndolo con un gruñido, déjame decirte algo, idiota explosivo. Puedes amenazar todo lo que quieras, pero no estás en posición de hablar grande. Ahora quédate en el suelo como el niño malcriado que eres. Bakugo intentó liberar su brazo izquierdo, generando una pequeña explosión para impulsarse, pero Rat, con un movimiento rápido y brutal, lo empujó aún más fuerte contra el suelo. Las grietas en el piso se expandieron bajo ellos,
mientras Bakugo soltaba un gruñido de dolor. Rat, inclinándose más cerca con una sonrisa desafiante, ¿eso es todo lo que tienes? ¿Un par de chispas? Pensé que eras el tipo duro que no se rendía. ¡Qué decepción! Bakugo, con una explosión más débil mientras apretaba los dientes, tú no entiendes nada. Yo no me rindo. Voy a aplastarte aunque me cueste todo. Rat, soltando una risa burlona, ¿no te rindes? Genial. Porque Rat tampoco. Pero, ¿sabes qué? La diferencia entre tú y yo es que yo no necesito demostrar nada a nadie. Y tú, estás perdiendo el tiempo conmigo mientras la bomba sigue ahí arriba. Con un gruñido, Rat se puso de pie de un salto, lanzando a Bakugo hacia un lado contra la pared. El impacto fue suficiente para hacer que Bakugo cayera al suelo, jadeando, con un brazo rodeando su costado, claramente adolorido. Rat, mirando hacia el techo, voy por la bomba. Quédate aquí si sabes lo que te conviene. Aunque, claro, no espero que alguien tan terco como tú lo haga. Rat comenzó a moverse hacia las escaleras, pero Bakugo, a pesar del dolor, se apoyó en una rodilla, respirando con dificultad. Bakugo, con los ojos llenos de ira y determinación, no te creas que ganaste, monstruo. Voy a seguirte, voy a aplastarte, aunque tenga que arrastrarme hasta esa bomba. Aún en el suelo, Bakugo apretó los dientes, forzándose a ponerse de pie. Cada movimiento era doloroso, pero su orgullo y su determinación eran más fuertes que cualquier herida. Con un gruñido, comenzó a caminar tras Rat, tambaleándose ligeramente, pero sin mostrar señales de rendirse. En la sala de monitores, algunos observaban en silencio, impresionados por la obstinación de Bakugo y la brutalidad de Rat. Nadie decía una palabra, pero las gotas de sudor en sus rostros hablaban más que 1000 análisis. Ben llegó al área donde se encontraba la bomba. Con una expresión decidida, comenzó a acercarse para tocarla y ganar la prueba, pero algo lo detuvo. Un resplandor helado se formó repentinamente frente a él, y las paredes de hielo comenzaron a alzarse rápidamente, bloqueando su camino. Ben se quedó quieto, sorprendido por la rapidez y la eficacia del ataque. Al levantar la vista, vio a Todoroki de pie, apenas despertando, pero su mirada estaba llena de furia. La expresión de Todoroki no dejaba lugar a dudas, no iba a dejarlo ganar tan fácilmente. Todoroki, con voz firme, no te harás con esa bomba, no hoy. Ben, aún con la tensión en el aire, estaba a punto de presionar el Omnitri cuando un sonido familiar lo hizo girar. Al mirar por el rabillo del ojo, vio a Bakugo, quien lo había seguido, apareciendo detrás de él. Bakugo, con el rostro desfigurado por la furia, no parecía dispuesto a ceder, y su mirada fija en Ben estaba llena de desafío. Bakugo, gruñendo, no te salvas, maldito. Te voy a hacer trizas. Ben no dudó, sabiendo que no tendría tiempo para enfrentarse a los dos. En un movimiento rápido, presionó el Omnitri, sin mirar a los dos atacantes, consciente de que el enfrentamiento entre los tres podría ser desastroso. Pero antes de que pudiera reaccionar, se escuchó una fuerte explosión. La colisión de los ataques de Todoroki y Bakugo, combinados con la transformación de Ben, provocó una onda de choque violenta que sacudió el edificio entero. Desde la sala de monitores, los observadores se sobresaltaron. La preocupación era evidente en todos sus rostros. Al-Miqt, viendo la magnitud de la explosión, inmediatamente se levantó de su asiento, con la urgencia reflejada en su rostro. La alarma resonaba en el fondo, y los monitores mostraban imágenes distorsionadas de lo que acababa de suceder. Al-Miqt, mirando los monitores con una expresión seria, ¿qué ha pasado? Esto no puede ser. Inmediatamente, comenzó a caminar rápidamente hacia la salida del edificio, decidido a llegar lo más rápido posible. Un sentimiento de temor se apoderó de él mientras pensaba en lo peor, que algo irreparable podría haber ocurrido. Sin embargo, en el camino hacia la salida, su paso se detuvo en seco. Algo le había llamado la atención. Una voz, distorsionada pero claramente reconocible, surgió en el monitor frente a él. La imagen en la pantalla mostraba algo completamente inesperado, y la voz que escuchó congeló al Miqt en su lugar. Voz desde el monitor, con tono grave y seguro, no creas que es tan fácil, Al-Miqt. Al-Miqt, sin dar crédito a lo que acababa de escuchar, permaneció inmóvil, los ojos abiertos con sorpresa. El brillo de los monitores parpadeó varias veces antes de restablecerse, y en la sala de control todos esperaban con tensión. Finalmente, la voz de Sato cortó el silencio. Sato, algo nervioso, Al-Miqt. La pantalla ha vuelto a funcionar, mire. Al-Miqt, que se encontraba de pie cerca de la entrada, miró en dirección a la pantalla. A pesar de la preocupación en su rostro, se acercó con rapidez.
Observó la imagen que ahora se mostraba en el monitor, sus ojos evaluando cada detalle con rapidez. En la pantalla, Fast Track estaba en una esquina, su cuerpo marcado por varios rasguños. Aunque su postura era erguida, se podía ver que había sido una batalla dura. A su alrededor, el humo comenzaba a disiparse, revelando a Bakugo y Todoroki tendidos en el suelo, claramente agotados y adoloridos. Sus cuerpos indicaban que el choque de sus ataques había sido brutal, pero ninguno de ellos estaba en condiciones de levantarse con rapidez. Al-Mig, con voz firme, mirando la pantalla, parece que el joven Tennyson lo ha logrado. Mainete, algo sorprendido, ¿de verdad lo logro? El monitor mostraba como Fast Track, moviéndose con precisión, se acercaba al muro de hielo creado por Todoroki. El frío y el hielo del lugar no lo detuvieron. Con rapidez, se desvió, sorteando los obstáculos, y finalmente alcanzó la bomba falsa. Con una calma imprevista, la tocó, activándola, y confirmando así la victoria. Al-Mig, mirando la pantalla y cruzando los brazos, parece que en esta prueba, el joven Tennyson se ha ganado la victoria. A pesar de las dificultades, lo logró. Fast Track permaneció quieto, observando la bomba que había desactivado, respirando de manera agitada pero controlada. No hubo celebraciones ni sonrisas, solo una mirada firme hacia lo que acababa de conseguir. Al-Mig, con tono serio, este resultado demuestra que la resistencia de este grupo ha sido impresionante, aunque el comportamiento de algunos es algo problemático. Pero ya es tiempo de que esto termine. En la pantalla, los monitores finalmente reflejaron la victoria de Fast Track. En el suelo, Bakugo y Todoroki seguían recuperándose lentamente, sin poder moverse rápidamente después del intercambio de ataques. Al-Mig miró por un momento a los otros estudiantes en la sala de control, sabiendo que este tipo de pruebas eran solo el inicio. Al-Mig, con tono más calmado mientras sigue observando a Fast Track, este tipo de desafíos revela mucho sobre cada uno de ustedes. El joven Tennyson ha demostrado gran habilidad, pero la forma en que cada uno enfrenta los obstáculos será crucial para su futuro. Ahora, debemos seguir adelante. La sala de monitores se quedó en silencio mientras la pantalla mostraba la última imagen de la prueba, la cual confirmaba que Fast Track había alcanzado su objetivo. Más tarde, el día comenzó a cerrarse y los estudiantes estaban reunidos afuera, observando cómo el sol comenzaba a ponerse, un leve resplandor teñía el cielo. Todos se sentían agotados pero satisfechos por lo que habían logrado en la prueba, y aunque la mayoría ya se preparaba para relajarse, el ambiente seguía tenso para algunos, especialmente para aquellos que no habían logrado cumplir con sus expectativas. Al-Mig, con su tono animado habitual, se acercó a los estudiantes, sonriendo, aunque había una seriedad en sus ojos al ver el desgaste de todos. Excelente trabajo, chicos. No hay duda de que todos dieron su mejor esfuerzo hoy. Nadie más salió herido, aparte del joven Midoriya, pero todo está bajo control. Todos hicieron un trabajo increíble. Los estudiantes se sintieron aliviados por las palabras de su profesor. Suyu, con su típica calma, comentó con una ligera sonrisa, es genial recibir un poco de motivación, especialmente después de ver al profesor Aizawa, aunque es un poco aguafiestas, ¿no? Los demás asintieron, algunos sonriendo levemente. Ben, de pie al margen, pensaba lo mismo. Había una parte de él que sentía una satisfacción genuina por haber logrado lo que había hecho, pero a la vez, no podía evitar sentirse un poco fuera de lugar. Era algo genial, como pensó, pero en silencio. Bakugo y Todoroki, quienes parecían mucho más tranquilos de lo que deberían, aún estaban algo adoloridos. Bakugo, con la cabeza baja, no podía evitar recordar la humillación que había sentido a manos de Ben, o mejor dicho, del idiota cambiaformas. Era frustrante, nunca le había pasado algo así, y lo odiaba, pero, al menos, su orgullo aún estaba intacto, aunque solo fuera un poco. Todoroki, con una venda en su rostro, permaneció en silencio, no tan afectado por la derrota como Bakugo, pero claramente no estaba contento. La mirada en su rostro mostraba que no había olvidado lo que había sucedido. El chico con las formas raras no le caía bien, pero se veía como un rival a tener en cuenta. Al-Mig se acercó una vez más a los estudiantes, sonriendo con una actitud más relajada. Ahora, voy a hacer un reporte de todo su desempeño. Con un gran salto, me voy a poner manos a la obra. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Con un salto espectacular, como siempre hacía, Al-Mig se alejó,
dejando atrás a sus estudiantes, quienes, a pesar de la energía del momento, no podían evitar sentir que cada prueba, cada enfrentamiento, los estaba llevando más cerca de lo que querían ser. Ben miró al horizonte, reflexionando sobre todo lo que había pasado, mientras los demás se dispersaban lentamente. La batalla por ser un héroe aún estaba lejos de terminar. Más tarde, Ben salía de la escuela con el cansancio reflejado en su rostro. Había pasado unos minutos hablando con Aoyama y Koude, quienes lo habían felicitado por su desempeño en el ejercicio. Aunque sus palabras fueron algo extrañas para él, no pudo evitar sentirse un poco mejor después de todo lo ocurrido. Caminando por la salida, notó que tenía en su bolsillo una tarjeta de rasca y gana que había guardado para conseguir un batido gratis. Sonrió para sí mismo al sacarla, pero una ráfaga de viento inesperada se la arrebató de las manos. La tarjeta voló unos metros antes de caer entre unos arbustos cercanos. Ben, suspirando, la siguió para recogerla, pero al acercarse, escuchó voces provenientes del otro lado de los arbustos. Reconoció de inmediato las voces, eran Izuku y Bakugo. Algo en el tono de sus palabras lo hizo detenerse. Izuku, con nerviosismo, Kachan, espera, antes de que te vayas, hay algo que debo decirte, algo importante. Bakugo, girando lentamente con evidente irritación, ¿qué diablos quieres ahora, Deku? ¿Otro de tus discursos ridículos sobre héroes o tonterías? Izuku, tomando aire profundamente, no, esto es diferente. Mi quirk no es realmente mío, lo heredé, y cada vez que lo uso, me destruye, literalmente. Me rompo los huesos al intentar manejarlo. Bakugo, con una mezcla de confusión y enojo, ¿qué estás diciendo? ¿Que tu quirk no es tuyo? ¿Qué demonios significa eso? Izuku, mirándolo fijamente, significa que soy más débil de lo que piensas, pero no me importa, porque incluso así, algún día, te voy a vencer, lo prometo. El silencio que siguió fue abrumador. Por un instante, Bakugo simplemente se quedó ahí, procesando lo que acababa de escuchar, pero luego, su rostro se torció en una expresión de puro desprecio y enojo. Bakugo, con voz baja y peligrosa, ¿qué clase de estupidez es esa? ¿Crees que puedes venir aquí y soltarme esa basura, Deku? ¿Que rompes tus huesos cada vez que peleas y que eso te hace mejor que yo? Izuku, con calma, aunque claramente nervioso, no dije que fuera mejor que tú, solo que, Bakugo, interrumpiéndolo bruscamente, no te atrevas a hablar como si eso te diera algún tipo de ventaja moral. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que subestimarme de esa manera va a hacer que me detenga? Yo no necesito excusas para ser el mejor. Izuku, insistiendo, no estoy subestimándote, Kachan. Solo estoy siendo honesto contigo. Algún día. Bakugo, gritando, cierra la boca. Ya estoy harto de tus malditas promesas vacías. Bakugo avanzó hacia Izuku, su furia palpable en cada paso. Sus puños estaban apretados con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Bakugo, con un tono más bajo, pero cargado de enojo, ¿sabes lo que más odio, Deku? ¿Que creas que puedes hablarme como si estuviéramos en el mismo nivel, como si no me hubieras humillado suficiente en ese ejercicio? Se detuvo por un momento, desviando la mirada hacia el suelo, pero su voz continuó siendo firme y cortante. Bakugo, perdí, no solo contra ti, sino contra ese maldito idiota cambiaformas. ¿Sabes lo que significa eso para mí? Yo nunca pierdo, y menos de esa manera. Ni siquiera cuando tuve que trabajar con el idiota mitad y mitad pude mantenerme a la altura. Izuku, tratando de calmarlo, Bakugo, no tienes que. Bakugo, interrumpiéndolo de nuevo, no me digas lo que tengo que hacer, Deku. ¿Crees que esto se trata solo de perder? No es solo eso, es el hecho de que todos ustedes, tú, el cambiaformas, mitad y mitad, incluso la chica de la coleta, todos me subestimaron. Y eso no lo voy a permitir nunca más. Mientras hablaba, Bakugo golpeó un árbol cercano con tanta fuerza que la corteza se astilló ligeramente. Aunque sus ojos estaban enrojecidos por la frustración, mantuvo la cabeza en alto. Bakugo, con voz temblorosa, pero firme, voy a destrozarlos a los tres. A ti, al idiota cambiaformas y al idiota mitad y mitad. No importa lo que tenga que hacer, nunca volveré a perder contra ninguno de ustedes. Con esas palabras, Bakugo giró sobre sus talones y comenzó a caminar, sus pasos resonando pesadamente mientras se alejaba. Izuku lo observó en silencio, sin saber qué más decir. Ben, aún escondido detrás de los arbustos, se quedó congelado. Había oído muchas cosas en su vida, pero algo en la manera en que Bakugo habló, en su furia cruda y casi desesperada, lo dejó sin palabras.